estamos en un contexto bastante especial, estamos hablando de las fiestas patrias acá en Chile y hay un tema en particular que he querido traer a ustedes y poder abrir una mesa del debate sobre lo que significa el máximo reconocimiento que pueden obtener los escritores dentro de Chile. Estamos hablando del Premio Nacional de Literatura, que está considerado dentro de los 4 premios mayores o de mayor excelencia que entrega el Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio. Entre ellos está el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Artes Musicales, de Representaciones Artísticas y también de Artes Plásticas. Los primeros 2 se entregan de forma bianual en años pares y los otros en años impares. Un reconocimiento del que quiero extenderme un poquito más, del que he mencionado y he hablado en otros capítulos, en otros videos, pero hoy quiero extenderme en particular sobre la historia, el contexto histórico en el que surge, porque esto es súper importante para entender el origen y el por qué es tan importante el Premio Nacional de Literatura, que nace en 1942 y nace, esto es súper importante, como una gestión que hace la Sociedad de Escritores Chilena, fundada en 1931, que empieza a gestionar años anteriores que se debe hacer algo respecto a la situación de los escritores en América Latina, en Chile, porque en general en América Latina, estamos hablando previo al boom latinoamericano, nos encontramos que los escritores se encuentran en una especie de orfandad, es decir, no pueden vivir de sus derechos de autor, no pueden vivir de la venta de sus libros, entonces esto genera una incertidumbre. Los escritores trabajan, pero no son leídos. La literatura, los escritores latinoamericanos empiezan a ser leídos por sus compatriotas recién después del boom latinoamericano. De hecho, por eso es tan importante esta época, estamos hablando recién después del 70. Entonces aquí viene el Estado a suplir una especie de vacío bastante profundo que existe dentro de nuestra historia, dentro de la historia del mundo del libro, del mundo del escritor. Y de hecho es algo que incluso hoy en día, si analizamos un poco de la composición del mercado del libro, podemos ver que un 80% de los libros que se consumen acá en Chile son libros importados. O sea, la producción nacional sigue siendo muy reducida, lo que impide que los escritores puedan desarrollarse en su plenitud dentro del país, lo que los obliga a salir o que su literatura tenga que ser leída más en el extranjero que acá mismo. Se vuelve como este paradigma que estaba dentro del boom latinoamericano. Pero no quiero darme más vueltas sobre esto. Si ustedes quieren saber un poco más sobre el mercado del libro y su composición, les dejo un enlace acá de la Escuela de Escritores, donde hay un curso totalmente gratuito donde explico el 100% de la composición del mercado del libro actual y también un poco de la composición del mercado que se encuentra en la América Latina, que tiene que ver también con los intereses que se han forjado los escritores, que se han forjado también los lectores y también cómo interceden diferentes agentes dentro del mundo del libro, como son las editoriales, las librerías y una serie de elementos más que intervienen dentro de este aspecto. Ahora empecemos a hablar del Premio Nacional de Literatura. El Premio Nacional de Literatura es un reconocimiento que, como dije, se entrega de forma bianual, se entrega cada 2 años en años pares. Este premio, según la ley 21.045, desde el año 2018, que es la que crea el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, creó los premios nacionales y dentro de estos se encuentra el Premio Nacional de Literatura, pero el que dijimos que ya existía desde 1942. Este viene a reconocer la excelencia, la trayectoria de los escritores y tiene como entrega de premio no solamente el reconocimiento y el honor, sino que se entrega un premio monetario y también una pensión vitalicia, que como ya dijimos tiene mucho que ver con los orígenes de este premio. Este premio no solamente busca reconocer la excelencia, sino que también busca compensar la orfandad en la que viven los escritores en Chile. Ahora hay una parte súper importante. ¿Quiénes son los jurados? ¿Quiénes son las personas que están detrás de esta decisión? Es elegido por una categoría de 6 personas. Primero está el ministro o ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Segundo está el rector o rectora del momento de la Universidad de Chile. Tercero, el escritor que fue anteriormente galardonado. Cuarto, un académico designado por el Consejo de Rectores, elegido entre el resto de universidades que lo integran. Quinto, estamos hablando de un representante de la Academia Chilena de la Lengua. Y sexto, 2 personas representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como ya decíamos, cada 2 años se abre un proceso de postulación. ¿Quiénes pueden postular a los escritores para que sean candidatos para este Premio Nacional de Literatura? En general se habla de que son los editores, editoriales y diferentes agentes dentro del mundo del libro quienes pueden postular a diferentes escritores que según su trayectoria ameriten y merezcan este reconocimiento. Aquí tengo que hacer una referencia bastante importante que al menos a mí me suscita una serie de cuestionamientos.
Desde que surgió el Premio Nacional de Literatura, desde 1942 hasta 1972, se entregó de forma anual. O sea, todos los años se reconocía al menos a un escritor. Después, en 1972, se hizo una reforma que tiene que ver con la época de la reforma agraria, donde se cambió esto y se pasó a ser bianual. Desconozco en el fondo las razones o propósitos que existieron en ese contexto histórico específico para cambiarlo de que fuera de forma anual a bianual. Pueden ser razones económicas, pero la pregunta es si hoy en día esas mismas razones, ese mismo contexto histórico, persiste como para mantener esta modificación y reforma. Porque personalmente considero que el Premio Nacional de Literatura acá en Chile ha tenido un sesgo, entre muchos otros que pueden existir, que tienen que ver con clases sociales, que tienen que ver con oportunidades y momentos. Siento que uno de los mayores sesgos que se nota al ver la simple vista de los quienes han ganado este galardón es que a las mujeres históricamente se les ha dejado de lado. Y esto no es una idea que se me acaba de ocurrir al grabar este video, sino que tiene que ver con parte de los resultados de una investigación en la que ya llevo trabajando más de un año. Me estoy refiriendo al proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, un proyecto del cual soy directora y que trae diferentes investigadores y académicos de diferentes países de América Latina, junto a la revista académica transdisciplinar Petroglifos. ¿De qué estoy hablando acá? Objetivamente, este proyecto nace por esta misma consulta. ¿Por qué hay tan pocas mujeres reconocidas por el Premio Nacional de Literatura? Hasta la fecha se ha entregado 57 veces este premio y solamente 6 veces se ha entregado a una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, años anteriores, desde que nació este premio, este reconocimiento, no existían escritoras, o las escritoras que existían no escribían suficientemente bien. Aquí el proyecto Escritora Latinoamericana Olvidada viene a llenar un poquito o tratar de responder esas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Primero estamos en la primera etapa de la formación del conocimiento, donde hablamos de una recopilación de datos. Más adelante procederemos a la sistematización, generando una información. Esa información se abre a debate, a llevar a la práctica, y entonces estaremos hablando de un conocimiento. En esta primera etapa estamos recopilando datos y todas las semanas estamos publicando en la revista Petroglifos un artículo de alguna escritora latinoamericana. En particular dirijo personalmente la investigación en el capítulo de Chile. Llevamos más de 55 escritoras investigadas que tienen una excelencia con reconocimiento internacional, pero que pareciera ser que solamente llegó a las portadas de periódicos de la época, pero que el reconocimiento tenía oportunidad en su país y que tuvieron que ser reconocidas en el extranjero, y que después de fallecer, aquí en Chile al menos, han caído en un profundo olvido. Y es precisamente ese olvido que queremos sacar a esas escritoras. Por eso hago esta mención, y si ustedes tienen un comentario sobre esto, quiero leerlos, quiero saber qué piensan ustedes. Considero que, habiendo este tipo de deudas, el Premio Nacional de Literatura debería ser celebrado no solamente cada 2 años, sino volver al origen, que era de forma anual, y tratar de compensar esta deuda que tenemos de perspectiva de género, que también imagino hay perspectiva de clases sociales y muchas otras perspectivas históricas y políticas que se pudieran haber tenido algún sesgo al determinar ciertos galardonados y no otros escritores. Todo en consideración que, si bien este reconocimiento reconoce la excelencia de la trayectoria de los escritores, también hay que tener en cuenta que fue originado porque se observaba y todavía se observa hoy en día que los escritores en América Latina la tenemos bastante complicada, en el sentido de que no podemos vivir en un 100% de las regalías de nuestros libros, o sea, no podemos vivir de nuestro trabajo. Cerrando este capítulo, sigamos un poco más hablando del Premio Nacional de Literatura. Específicamente, este premio fue creado el 9 de noviembre de 1942 durante la presidencia de Juan Antonio Ríos, que también es presidente oriundo de Cañete, ciudad en la que resido. Como ya decía, el premio consiste en una entrega indivisible de una suma de dinero y una pensión vitalicia. Actualmente se otorga de forma bianual. La primera persona en recibir este premio fue Augusto de Jalmar, un novelista y cuentista chileno. Entre sus principales obras nos encontramos Juana Lucero, de 1902, Pasión y muerte del cura Deusto, de 1924. Como dije, son 57 personas que han recibido este premio. Solamente voy a proceder a nombrar algunos nombres, porque si no el video me va a quedar demasiado largo. El segundo en recibirlo fue Joaquín Edwards Pello, novelista y cronista. Entre sus obras destacadas se puede mencionar El roto, de 1920, El chileno en Madrid, en 1928. En 1944 se entrega a Mariano Latorre. En 1945 se entrega a Pablo Neruda. Entre sus obras destacadas podemos mencionar 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto general también. En 1946 se entrega a Eduardo Barrios, cuentista, dramaturgo y novelista. Entre sus obras notables se puede mencionar El niño que enloqueció de amor, una obra que incluso hoy en día es parte del plan lector. En 1947 se entrega a Samuel Lillo, poeta y novelista.
Entre sus obras notables se encuentran Canciones de Arauco, de 1908, y Poesías, de 1900. En 1948 se entrega a Ángel Cruchaga Santamaría, poeta y cronista. El año siguiente a Pedro Prado, poeta, ensayista y novelista, con su obra más conocida Alcino y Los pájaros errantes. El año siguiente José Santos González Vera, novelista. El subsiguiente, nuestra gran premio Nobel, Gabriela Mistral, poeta, con sus obras Desolación, Tala y muchas otras que siguen perseverando en las lecturas y en las librerías y bibliotecas. En 1952 nos encontramos a Fernando Santibán, novelista y cuentista. 1953, Daniel de la Vega, poeta, dramaturgo, cronista y novelista. Víctor Domingo Silva, 1954, poeta, dramaturgo y novelista. En 1955, Francisco Antonio Encina, un ensayista. Entre sus principales obras destacan Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891. En 1956 se reconoce a Max Jara, un poeta. 1957, Manuel Rojas, novelista y cuentista. Entre sus grandes obras se puede mencionar Hijo de ladrón, El delincuente, El vaso de leche y otros cuentos. En 1929, Hombres del Sur, Lanchas en la Bahía y una serie de otras referencias. Manuel Rojas, yo diría que una de las inspiraciones que personalmente tengo dentro de mi proceso de escritura. Diego Dublé Urrutia, poeta. Entre sus principales obras se pueden mencionar 20 años, de 1898, Fontana Cándida, de 1953. En 1959 nos encontramos con Hernán Díaz Arrieta, ensayista y crítico literario. Uno de los críticos literarios más importantes y que ha trascendido a través de la historia. En 1960, Julio Barnechea, poeta y novelista. Entre sus obras notables nos encontramos El mitin de las mariposas, en 1930, Diario Morir, en 1954. En 1961 nos encontramos con la segunda mujer que obtiene este reconocimiento, Marta Brunet, novelista y cuentista. Entre sus obras notables tenemos Montaña Adentro, Cuentos para Marisol. Sus obras incluso hoy en día se encuentran incluidas dentro del Plan Lector chileno. En 1962, Juan Guzmán Cruchaga, poeta y dramaturgo. Entre sus obras notables se encuentra Agua del Cielo, Canción y otros poemas. En 1963 nos encontramos con el reconocimiento del escritor, novelista y ensayista Benjamín Subercaseaux. En 1964, Francisco Coloane, un reconocido escritor y novelista. Entre sus obras notables se puede mencionar El último grumete de la Baquedano, Los conquistadores de la Antártida. Aquí les hago la referencia, si a ustedes les gusta la literatura del mar, es un autor que sí o sí tienen que leer. En 1965, Pablo de Roca, de él creo que no tengo que decir mucho, uno de los grandes poetas de Chile. 1966, Juvencio Valle, poeta. En 1967, Salvador Reyes Figueroa, novelista y cuentista. En 1968, Hernán del Solar, ensayista, poeta, novelista y cuentista infantil, una de las referentes en la literatura infantil, junto a Alicia Morel, una de las grandes escritoras de literatura infantil con una trayectoria de 70 años, más de 50 libros y un reconocimiento internacional no menor. En 1969 se reconoce al poeta, el antipoeta Nicanor Parra. En 1970 se reconoce el trabajo del novelista y cuentista Carlos Droguet. En 1971, Humberto Díaz Casanueva, poeta, con sus obras notables La hija vertiginosa, El aventurero de Saba. En 1972 se reconoce a Edgardo Garrido, novelista, con sus obras notables El hombre en la montaña, El barco inmóvil. En 1974 se reconoce el trabajo del novelista y cuentista Seydi Chañartu. Entre sus obras notables se puede mencionar La sombra del corregidor, Santiago, calles viejas. En 1976 se reconoce el trabajo del poeta Arturo Aldunate Phillips. En 1978, Rodolfo Oros, ensayista y filólogo. En 1980, el trabajo del novelista y ensayista Roque Esteban Escarpa. En 1982, la tercera mujer que recibe el Premio Nacional de Literatura, Marcela Paz, una importante novelista infantil que ha construido la literatura infantil dentro del Plan Lector y que ha llevado a las nuevas generaciones a ser nuevos lectores. Su obra más notable, Papelucho, pero tiene una trayectoria enorme en libros que les recomiendo pasar a revisar, pasar a ver. Su obra y su creación está más allá de Papelucho. En 1984 se entrega a Braulio Arenas, poeta, dramaturgo y novelista.
Entre sus grandes obras se encuentran Adiós a la familia y El laberinto de Greta. En 1986 se entrega a Enrique Campos Menéndez, novelista. En 1988 a Eduardo Anguita, poeta. En 1990 José Donoso, novelista, con sus obras notables El lugar sin límites y El obsceno pájaro de la noche. En 1992 se entrega a Gonzalo Rojas, poeta, con su obra Oscuro y Contra la muerte. En 1994 se reconoce al novelista y cuentista Jorge Edwards. En 1996 a Miguel Arteche, poeta, novelista y ensayista. En 1998 se reconoce a Alfonso Calderón, poeta, novelista y ensayista. En el año 2000 se reconoce a Raúl Zurita, poeta, con sus grandes obras Purgatorio, Anteparaíso y La vida nueva. En 2002 se reconoce el trabajo del ensayista Volodia, con sus obras notables Hijo del Salitre y Neruda. En 2004 se reconoce el trabajo del ensayista y poeta Armando Uribe. En 2006 se reconoce el trabajo de José Miguel Varas, novelista y cuentista. En 2008 se reconoce el trabajo del poeta Efraín Barquero. En 2010 se reconoce el trabajo de la cuarta escritora reconocida por el Premio Nacional de Literatura, Isabel Allende, con sus obras notables La casa de los espíritus, Inés del alma mía y una serie de obras notables. Aquí estamos hablando de una escritora prolífica que todos los años nos muestra alguna novedad, que está trabajando constantemente y creando. Desde el romance, desde la ficción histórica, desde sus investigaciones, una autora que da para hablar y para leer. 2012, Oscar Hahn, poeta, con sus obras notables Esta rosa negra y En un abrir y cerrar de ojos. En 2014 se reconoce al novelista Antonio Escarmenta, con su obra notable Ardiente paciencia y El baile de la victoria, publicado en 2003. En 2016 se reconoce el trabajo del poeta Manuel Silva Acevedo, Lobos y ovejas y Día quinto. En 2018 se reconoce el trabajo de la quinta mujer que es reconocida por el Premio Nacional de Literatura, de Amélie Altit, novelista, con sus obras notables Lumpérica y El cuarto mundo. En 2020 se reconoce el trabajo del poeta Elicura, con sus obras notables De sueños azules y contrasueños y Recado confidencial a los chilenos. En 2022 se entrega el reconocimiento al novelista y poeta Hernán Rivera Letelier, uno de los grandes escritores de Chile, con su obra notable Santa María de las Flores Negras. Si no lo han leído, se los recomiendo. Actualmente, en el año 2024, recientemente se ha entregado este reconocimiento a la sexta mujer que recibe el Premio Nacional de Literatura, Elvira Hernández, poeta y ensayista, con sus obras notables La bandera de Chile y Pájaros desde mi ventana. Este es un premio que muchas de las veces se torna bastante polémico por sus entregas, como también los tiempos de la misma. Y aquí me gustaría leerlos a ustedes, saber sus opiniones. Primero, en cuanto a la deuda histórica que existe con respecto a las mujeres que no han sido reconocidas. Y si no saben de qué mujeres estoy hablando, los invito a leer Proyecto Escritoras Latinoamericanas, especial el capítulo Chile, que lo voy a dejar acá abajo. Y si también tienes una opinión sobre esto, me interesaría saber. Y lo otro es sobre el tiempo. Pienso que este es un reconocimiento que, por la carga de deuda histórica que tiene, debería entregarse de forma anual como se hacía desde un principio, ya que las condiciones y el contexto histórico y económico en el que se entregaba y que generaba un problema el entregarlo anualmente no persisten. También aprovecho de contarte que también he estado comentando en un video anterior sobre el Premio Nobel de Literatura. También hay otros premios importantes a nivel de Latinoamérica y también mundial, como el Premio Cervantes, que me gustaría estar comentando. Déjame un comentario también si quieres saber un poco más sobre alguno de estos reconocimientos dentro del mundo del escritor. Gracias por quedarte hasta el final.